Lea, por favor. Bueno, muy largo, pero yo quiero que usted lo lea después en su casa. Para que usted vea 1 Samuel, capítulo 17. Escúcheme, la palabra habla de gigantes. Yo de algo tengo convicción. Y creo que lo compartí aquí en una oportunidad. Y es que cuando David andaba en los campos y andaba pasado oveja, vino un profeta a la casa de su padre. Y él, pensando que era el hijo mayor al que tenía que ungir, cuando ésta lo ve y el Espíritu de Dios le dice que no es, y que había otro más, y él pregunta, ¿acaso había otro hijo? Y le dice, sí, anda en los campos, llámalo. Cuando lo llama, David entra y el Espíritu de Dios le dice, ese es, úngelo. Y lo ungió como rey. Eso es mucho antes de que se le presentara a Goliat. Quiero que me siga con bastante atención. La convicción que yo tengo es que cuando David se paró delante del gigante, él sabía que el gigante no lo podía matar, porque todavía no se había sentado en el trono como rey. Lo que yo te quiero preguntar hoy, ¿cuáles son los gigantes que te atormentan? ¿Y qué es lo que te ha dicho Dios que tú eres? ¿Y qué es lo que te ha dicho Dios que vas a conquistar? ¿Y qué es lo que te ha dicho Dios? ¿Cuál es la finanza que vas a administrar para el reino de Dios? ¿Qué es lo que te ha hablado Dios? ¿Qué es lo que te dijo Dios? Yo quiero que te metas conmigo donde yo me voy a meter. En la dimensión que yo me voy a meter. La palabra del Señor dice que a los que antes conoció, el libro de Romanos, tú y yo fuimos conocidos en la eternidad. Tú y yo fuimos hechos por Dios en la eternidad. Escúchame. Fuimos primeramente creados y después formados. Nuestra creación, escucha bien, tiene el término, creación. Nuestra creación es espiritual y nuestra formación es natural. En la creación, en la eternidad, donde Él te conoció a ti y a mí, Él nos dotó y nos equipó y nos ungió para cumplir un propósito. Para que el propósito se cumpla, Él tenía que darte una forma, y la forma te la da a través de la simiente corruptible de tus padres, o a través de la simiente corruptible de mi padre. Y nos da el envase. Cuando a ti y a mí nos dieron el envase, escúchame, es el envase. Pero el espíritu que es activado y el espíritu que está vivificado dentro de nosotros, que nos hace ser templo del espíritu, que está en lo más profundo de nuestro ser, es lo que Dios nos dio y nos entregó en la eternidad. Cada tiempo tiene sus escogidos, los escogidos de todos los tiempos. Los escogidos vencedores de todos los tiempos, el ejército de Dios de todos los tiempos. De tiempo en tiempo Dios se ha valido de gente que tiene identidad de reino. De tiempo en tiempo Dios se ha valido de gente, escúchame, de personas que fueron creados en la eternidad con una identidad de reino. Son creados a imagen y semejanza de Cristo. Siendo el unigénito, se hizo el primogénito de muchos hermanos. Tienen la misma genética. Gloria a Dios. Cuando pasamos de ese tiempo donde nadie nos conoce porque ni siquiera estábamos en los pensamientos de nuestros padres, en la eternidad ya estaba determinado, predestinado, establecido por Dios para que tú estuvieras en esta tierra. A Él se le plació que tú estés en esta sala, en este día, en esta hora,
Igual que David, fuimos ungidos en la eternidad. En la eternidad hubo un Génesis para ti. Pero ese Génesis se tenía que dar en la tierra para cortar las maldiciones generacionales, para que el árbol torcido fuera restaurado, para poder traer restitución de asoladas heredades y tener un tiempo nuevo a través de la confesión. Cristo entra en nuestra vida, el Espíritu Santo es activado de tal manera que comienza un tiempo de guerra del viejo hombre y el hombre nuevo. Pero ese hombre nuevo no es que sea nuevo ahora, es nuevo en lo natural, pero ya está establecido por Dios, que ese día era el momento. A través del camino suceden dos cosas, y es lo que pasa con la iglesia en este tiempo. Muchos se quedaron en la confesión de fe, y se quedaron que por la confesión de fe son salvos. Pero no ha habido una conversión. No ha habido una identidad con el reino. No ha habido una identidad con lo que es la creación. Cuando yo tengo identidad del reino, yo sé para qué fui creado. Entiendo de dónde vengo, entiendo para qué estoy, entiendo para dónde voy. Goliat se para delante del gigante, convencido, con convicción y certeza que el gigante no le podía tocar ni un pelo, porque él no se había sentado del trono. Tu propósito está marcado por Dios desde la eternidad. ¿Sabes por qué no se cumple lo que se tiene que cumplir? Porque no has derribado a tus gigantes. Porque no te has parado delante del gigante con la convicción de que tú tienes un propósito que cumplir porque te lo determinaron en la eternidad. En la eternidad donde no había nada físico. En la eternidad donde no había nada palpable. En la eternidad donde fuiste creado a imagen y semejanza de Cristo. Y para que este proceso se echara a andar, tenía que haber uno primero, y hicieron a Adán conforme a imagen y semejanza de Cristo. Pero en la eternidad todos teníamos el mismo molde, tenemos la misma genética, tenemos el mismo ADN. ¿Qué es lo que activa tu vida espiritual? La sangre de Cristo, el ADN, la identidad genética de Cristo activa tu vida espiritual. Yo parece que te lo dije en alguna oportunidad, cuando el soldado que estaba debajo de Cristo le abre el costado, le salpica sangre, hermano, porque tiene que haberle salpicado sangre. Aunque sea una gota, le tiene que haber salpicado para que ese hombre diga, realmente este es el Hijo de Dios. Amén, Señor. Así es. ¿Cuáles son tus gigantes? Matrimonios destruidos, divisiones familiares, malas economías, vicios arraigados, rencores, resentimientos, frustraciones por no tener lo que tú deseas, tristezas incontenibles. ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Cuál es el obstáculo que tú tienes para adelante? Escúchame, cuando David se para delante del gigante dice, yo lo voy a derribar. Estoy tan convencido que quiero saber cuál es mi recompensa. El rey había dicho que era su hija. Escúchame bien lo que te voy a decir, amada iglesia, porque cada vez que tú derribas un gigante, hay un botín. Cada vez que tú derribas un gigante, detrás de ese gigante hay un territorio que te pertenece. Detrás de ese gigante hay una riqueza que te pertenece, ya sea espiritual o económica. Pero cuando tú derribas al gigante, escúchame, tienes la capacidad para ensancharte, porque el gigante desalojó el territorio. El gigante se para adelante obstaculizando tu caminar. ¿Sabes lo que Dios le quiso decir a David? Vas a llegar al trono, pero el trono tiene obstáculos. Y si yo hubiese sabido que así era el evangelio, yo nunca hubiese estado en las cosas del Señor, porque ahora sufro más que cuando no lo conocía. ¿Quién te dijo que esto era gratis, hermano? ¿Quién te dijo que esto no tenía precio? El precio que tenemos que pagar es el precio que Cristo pagó, hermano. Si tú y yo somos cristianos, tenemos que seguir la huella de Cristo
El cristiano camina por donde caminó Cristo. No te olvides nunca que en tu caminar en Cristo vas a encontrar traición, vas a encontrar que la gente que comía en tu propio plano te traiciona. Que la gente que te dice, yo nunca te voy a traicionar, tú te das vuelta y te va a estar desmintiendo, te va a estar tratando de engañar. Cuando tú eres cristiano, tú pasas por los pasos de Cristo. Escúchame, y en el caminar de Cristo hay una cruz. Y hay un ejército que Dios está llamando, hay un ejército que Dios está levantando. Y la característica principal de ese ejército son hombres y mujeres que hayan pasado por la cruz. Hay gente que vive en la cruz. Vive toda la vida en conflicto, vive toda la vida en derrota, vive toda la vida en prueba. Hay gente que vive en la cruz, no ha pasado por la cruz. Cuando tú pasas por la cruz, tú pasas de un estado natural a un estado de gloria. Porque tú y yo somos portadores de la gloria de Dios. Somos embajadores de Jesucristo, escúchame, portadores de la gloria. Nosotros representamos el reino, tú y yo somos representantes del reino. Por eso que yo tengo convicción que cuando tú vas a un territorio, cuando tú entras a un territorio, tú tomas posición, la palabra dice, todo lo que dice, la planta de tus pies es tuyo. Tienes autoridad, tienes una inmunidad. Tú representas a un reino. Por lo tanto, cuando tú pisas un territorio, lo que sucede en ese territorio es que tú estás representando a un reino. Tú lo pisas y dices, aquí yo pongo una embajada. Y todo el que entre a este territorio tiene que hablar el lenguaje de esta embajada. Todo el que entre a este territorio tiene que regirse por las leyes de esta embajada.